Yo no me presto para telenovelas baratas, yo no me presto para shows de ninguna naturaleza. Soy coherente con mis principios. Jorge Glass Espinel. Glass estudió en el Colegio Cristóbal Colón, donde llegó a unirse a los Boy Scouts. Allí, como scout, conoció a Rafael Correa, quien dirigía el grupo, y después se convertiría en presidente de la República. Ellos se volvieron amigos. Glass tiene una ingeniería en electricidad y electrónica. Habría obtenido su título en el año 2008. La carrera política de Jorge Glass comenzó durante el gobierno de Correa, cuando fue nombrado gerente del Fondo de Solidaridad, una institución del Estado que buscaba intervenir las ganancias generadas por varias empresas públicas de telefonía y electricidad en proyectos sociales. El fondo existió desde el año 1995, pero fue liquidado bajo la administración de Glass en el año 2009. Según él, el fondo era un ente que surgió como un tenedor de acciones para un proceso de privatización que nunca se llevó a cabo y que por eso había que desaparecerlo. Todos los fondos fueron transferidos al Banco Central del Ecuador. Además, las acciones del fondo en la empresa eléctrica y telefónicas pasaron a los ministerios de electricidad y telecomunicaciones respectivamente. Tras el anuncio de la liquidación de Fondo de Solidaridad, Glass fue nombrado ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información en agosto del 2009. Estuvo en ese cargo menos de un año, hasta abril del año 2010, cuando asumió el Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos. En ese cargo, coordinando los ministerios de los sectores estratégicos, Jorge Glass estuvo hasta el 2013, cuando participó como candidato a la vicepresidencia del Ecuador junto a Rafael Correa por el partido Alianza País. En febrero del 2013, el binomio conformado por Correa y Glass ganaron las elecciones presidenciales y Jorge Glass asumió la vicepresidencia del Ecuador desde el 24 de mayo del 2013 hasta enero del 2018, cuando fue cesado de sus funciones por el entonces presidente Lenín Moreno. Glass acompañó a Correa hasta el final de su gobierno y luego fue reelecto como vicepresidente con Moreno, respaldados por Alianza País, el movimiento que había creado Rafael Correa en el 2007. Tras el triunfo de Lenín Moreno, Alianza País se fue resquebrajando por las diferencias políticas, que cada vez fueron más evidentes y públicas entre sus dos líderes, Rafael Correa y Lenín Moreno. Correa empezó a criticar públicamente las decisiones de Moreno y él pronto respondió, mientras en paralelo los señalamientos en contra de Glass por supuestos actos de corrupción dentro de la trama Odebrecht iban en aumento. En los 3 meses en que Glass y Moreno llevaban en el poder, su relación se había ido desgastando. El 3 de agosto del 2017, Moreno tomó la decisión de retirarle las funciones a Jorge Glass. Según la Constitución, es el presidente quien delega las funciones que considere y el vicepresidente debe cumplir. Sin embargo, no tiene la potestad de destituirlo. Por lo tanto, Glass siguió ostentando el cargo de vicepresidente, pero sin ninguna función. 3 semanas después de quedar sin funciones, la Asamblea Nacional decidió autorizar la vinculación de Glass a una investigación que hacía la Fiscalía por el caso Odebrecht. Su propio bloque votó para levantar la inmunidad que, como vicepresidente en funciones, tenía en ese momento para poder ser investigado. Lo que vendría después era la caída anunciada. La investigación de la Fiscalía avanzaría y la fuerza política Alianza País sería insuficiente para protegerlo. 2 días antes de entregarse a la Policía Nacional, Glass ofrecería su última rueda de prensa con medios de comunicación. El 2 de octubre del año 2017, Glass entró a la cárcel 4 de Quito después de entregarse a la Policía Nacional. Como aún era vicepresidente de la República, llegó a la cárcel escoltado por la seguridad que le correspondía a su cargo. Desde entonces saldría únicamente a la Corte Nacional de Justicia al proceso por presunto delito de asociación ilícita por
por los actos de corrupción de la empresa Odebrecht. En diciembre del 2017, Glass fue sentenciado a 6 años y una semana después, en enero, perdió su cargo de vicepresidente tras 3 meses de haberse ausentado. Fue reemplazado por María Alejandra Vicuña, quien estuvo en el cargo durante menos de un año, hasta que renunció. Luego, Vicuña fue sentenciada a 1 año de prisión por haber cometido el delito de concusión cuando era asambleísta. El ex vicepresidente Jorge Glass estuvo en prisión desde diciembre del 2017 hasta noviembre del 2022. El primer caso por el que fue sentenciado fue Odebrecht, pero tiene otras sentencias en su contra. Te explicamos los principales casos en los que Glass está implicado. El 13 de diciembre del 2017, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia sentenció a 8 personas por el caso Odebrecht en Ecuador por el delito de asociación ilícita. Entre los sentenciados por el caso estaban Jorge Glass y su tío Ricardo Rivadeneira, quienes fueron sentenciados a 6 años de prisión. Según la Fiscalía, Glass y los otros 7 sentenciados se asociaron ilícitamente para atentar contra la propiedad pública para obtener un beneficio económico en 5 proyectos de la constructora brasileña Odebrecht. El diario español El País dice que la trama de corrupción de la empresa brasileña operó en toda América Latina y que en Ecuador se estima que los funcionarios del gobierno recibieron pagos por hasta 33,5 millones de dólares entre el año 2007 y 2016, a cambio de conceder contratos millonarios a Odebrecht. En Brasil, el caso Odebrecht hace parte de otro gran escándalo de corrupción conocido como Lava-Jato, al que han sido vinculados los últimos 3 expresidentes del Brasil. En el caso Sobornos, desde el año 2012 al 2016, comenzó como el caso Arroz Verde, una investigación publicada el 30 de abril del 2019 por el portal 1000 Hojas. La investigación reveló que supuestamente exfuncionarios del gobierno de Correa habían lavado dinero de los aportes voluntarios al movimiento de Alianza País desde noviembre del 2013 hasta febrero del 2014. Parte de los aportes habrían venido de empresas privadas, entre las que estaba también Odebrecht. En mayo de ese año, tras la publicación del portal, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación sobre el caso. Tras la publicación de la investigación, las primeras detenidas fueron Pamela Martínez y Laura Terán, quien trabajaba con Martínez por su presunta participación en los delitos de asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias. Según Martínez, con conocimiento del expresidente y por disposición del ex vicepresidente Jorge Glass, recibió dinero de Odebrecht y le entregó al ex secretario jurídico de la presidencia Alexis Mera a través de su asesor Pedro Espinosa. La fiscalía llamó a Espinosa para que rinda versión y según relata Diana Salazar, él confirmó que por mandato de Alexis Mera asistió a la oficina de Pamela Martínez, recibió el sobre y de inmediato le entregó a Alexis Mera, aunque dijo no conocer el contenido. También rindió versión Cristian Paredes, ex asistente de Pamela Martínez, quien declaró que el directivo de Odebrecht, Geraldo de Souza, frecuentaba la oficina de Pamela Martínez con un portafolio, que vio un archivo con el nombre Verde en el computador de Martínez y que ella le dio facturas en blanco de Nexo Global que él entregó en la oficina de Odebrecht. Martínez habría sido asesora del expresidente Rafael Correa. En agosto del 2019, la Fiscalía vinculó a 22 personas más a este caso. Una de las pruebas que se utilizó en el juicio fue un supuesto cuaderno en el que Martínez anotaba montos y personajes relacionados. Menos de un año después, en abril del 2020, la Corte Nacional de Justicia sentenció a 8 años de prisión a los procesados en el caso. Entre ellos estaba el expresidente Rafael Correa, el ex vicepresidente Jorge Glass, también se encontraba Alexis
Alexis Mera, quien era ex asesor jurídico de la presidencia, los ex ministros de Estado María de los Ángeles Duarte, Vinicio Alvarado, Viviana Bonilla y el ex asambleísta Cristian Viteri. También fueron procesados algunos empresarios. El delito del que se los acusó fue de cohecho, que se comete cuando un funcionario público acepta o solicita algo a cambio de hacer, omitir o condicionar actos dentro de sus funciones. En septiembre, un tribunal de la Corte ratificó la sentencia al negar el recurso de casación. La sentencia de 8 años de prisión quedó firme y Glass sumó otra sentencia. El caso Zingue fue otro de los casos emblemáticos en los que se implicó a Jorge Glass. Por ese caso, Glass fue sentenciado a otros 8 años en prisión por el delito de peculado. El caso estaba relacionado con supuestas irregularidades en la firma de un contrato de explotación petrolera en el campo de nombre Zingue en la Amazonía ecuatoriana. Según la Fiscalía General del Estado, la firma irregular del contrato de adjudicación del campo Zingue en el año 2012 perjudicó al país con una tarifa incorrecta del precio por barril del petróleo. En septiembre del 2019, la Fiscalía acusó a Glass, a Carlos Pareja Llanuselli, exministro de Hidrocarburos, también a Wilson Pastor, exministro de Recursos No Renovables, y otras 12 personas más después de que la Contraloría General del Estado emitiera un informe que señalaba la existencia de ciertas irregularidades en la negociación del campo petrolero al consorcio ecuatoriano Dagigoil Gente Oil Ecuador. En la firma del contrato se estableció sin sustento técnico ni legal una tarifa de $33,5 por barril de petróleo. Según la Fiscalía, en el 2012, cuando se firmó el contrato, el barril de petróleo oscilaba entre los $90 y $100. This is the heart of the Chocó Andean region of Pichincha in Ecuador. La primera vez que Glass intentó salir de la cárcel fue el 9 de abril del 2022. Ese día, el juez Javier Moscoso de la Unidad Judicial Multicompetente le otorgó a Glass un habeas corpus, recurso constitucional para recuperar su libertad. Según un informe de Luis Barrios, entonces miembro de la Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación de las Cárceles, Glass estaba en un estado de ánimo desesperado por el fin de su matrimonio, las pérdidas físicas, materiales y de amistad. También dice que tenía ideas suicidas. Sin embargo, la libertad de Glass en ese momento duró poco más de un mes. El 20 de mayo del 2022, Glass volvió a prisión después de que la Corte de Justicia dejara sin efecto el recurso de habeas corpus. Sin embargo, el expresidente recobró su libertad en noviembre de ese año por su deteriorado estado de salud. Salió porque el juez Emerson Curipayo de la Unidad Penal de Santo Domingo de los Áchilas entregó una medida cautelar y ordenó que Glass se presente una vez por semana en la penitenciaría del Litoral. Además, Glass tiene prohibida la salida del país. Poco más de 6 meses después, el 9 de junio del 2023, un juez le restituyó los derechos políticos a Glass, es decir, eliminó la prohibición de que Jorge Glass sea elegido en un cargo de elección popular, una medida que había sido ordenada en sus sentencias. Por otra parte, Glass en su momento declinó su participación en las elecciones y se terminó dando el binomio de la Revolución Ciudadana para las elecciones 2023 de Luisa González y Andrés Arauz. En la segunda vuelta, el 15 de octubre del 2024, González se enfrentó a Daniel Noboa, hijo del empresario Álvaro Noboa. El binomio de la Revolución Ciudadana quedó en segundo lugar y Noboa consiguió la presidencia. El 19 de septiembre del 2023, el Tribunal Contencioso Electoral ratificó las sanciones para el juez John Rodríguez, que restituyó los derechos políticos de Glass. El juez fue destituido del cargo, suspendieron sus derechos de participación y tuvo que pagar una multa por intromisión en las competencias y atribuciones del órgano electoral de $30,000.
El caso Reconstrucción de Manabí es un proceso judicial que investiga el presunto peculado en el caso y destino de los fondos dirigidos a la reconstrucción de la zona costera ecuatoriana tras el terremoto del 16 de abril del año 2016, que devastó a varias poblaciones de la provincia de Manabí y Esmeraldas. Por este caso, Jorge Glass tiene una orden de prisión preventiva en su contra. A ver, señores, estamos en emergencia nacional. Aquí nadie me pierde la calma, nadie grita o lo mando detenido, sea joven, viejo, hombre o mujer. Nadie me empieza a llorar ni a quejárseme por cuestiones que falten, a no ser que sean seres queridos que hayan perdido. El delito de peculado se da cuando un funcionario público utiliza ilegítimamente dinero o bienes públicos para obtener un beneficio propio o para terceros. En este caso, la Fiscalía determinó que hubo una presunta existencia de abuso de dinero público por parte de contratistas y fiscalizadores en el marco de la emergencia por el terremoto del 16 de abril del año 2016. Después del terremoto de este año, se creó el Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva para construir y reconstruir infraestructuras necesarias para mitigar los efectos del terremoto, decía el decreto, el cual estuvo presidido por Glass cuando era vicepresidente. Además, el 20 de mayo del 2016, el gobierno expidió la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto. Esta ley buscaba recaudar contribuciones de todos los ecuatorianos. Con ella se subió el IVA al 14%, menos en Esmeraldas y Manabí, por un año. Según la Fiscalía, con esa ley se recolectaron 1.614 millones de dólares que debían ser destinados para la reconstrucción de Manabí. Sin embargo, varias de las obras que fueron prometidas luego del terremoto usando los fondos destinados para la reconstrucción no fueron entregadas o quedaron a medias. La Fiscalía dice que según su investigación existiría un abuso de dinero público en beneficio de terceras personas, naturales y jurídicas, que fueron contratistas y fiscalizadores de los contratos suscritos. Por eso, el 5 de enero del 2024, el juez nacional Luis Rivera dictó prisión preventiva para el expresidente Jorge Glass y para Carlos Bernal, ex secretario del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo. Sin embargo, Jorge Glass no está cumpliendo la orden de prisión preventiva en su contra. Glass se presentó en la Embajada de México el 17 de diciembre del año 2023 para solicitar su ingreso y salvaguarda, expresando temor por su seguridad y libertad personal, según un comunicado publicado por el gobierno mexicano ese mismo día. El 22 de diciembre del 2023, Eduardo Franco Loor, abogado de Glass, confirmó que el ex vicepresidente solicitó asilo político a México el 20 de diciembre. Hay una persecución política desde el año 2017 que ha ido escalando recientemente por la Fiscalía General, que arbitrariamente está tratando de procesar y detener a Jorge Glass, el cual es inocente, mencionó su abogado. En enero del 2024, Gabriela Sommerfield dijo que si México le da asilo a Glass, Ecuador no entregaría el salvoconducto que le permitiría a Glass abandonar el país en medio de la investigación que hay en su contra por el caso Reconstrucción de Manabí. Las autoridades ecuatorianas también le pidieron al gobierno de México permiso para ingresar a la Embajada de México y detener a Glass. Ecuador ha pedido permiso al gobierno de México para entrar en la embajada de ese país en Quito y detener al expresidente Jorge Glass, informaron este viernes medios locales citando un documento de las autoridades. Glass, condenado 2 veces por corrupción, pidió asilo político a México en diciembre. Sin embargo, esta solicitud fue negada. Alicia Bárcena, canciller mexicana, respondió que permitir la entrada de los policías violaría la inmunidad diplomática de su embajada. El 12 de marzo del 2024, circularon rumores de que Glass habría salido de la Embajada de México y que se fortalecieron los controles en la frontera norte ecuatoriana para evitar su salida del país. La tarde de ese mismo día, la Cancillería de Ecuador negó la fuga de Glass y aseguró que el ex vicepresidente seguía en la Embajada de México y que estaban en comunicación constante con las autoridades del país norteamericano. El viernes 5 de abril del 2024,
luego de la declaración de persona no grata de la embajadora de México en Ecuador a Raquel Serur por un incidente diplomático a raíz de unas declaraciones del presidente mexicano sobre el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio y cómo el magnicidio habría perjudicado electoralmente a la candidata del correísmo Luisa González en las elecciones 2023. Raquel Serur Smeke, embajadora de México en Ecuador, fue declarada persona non grata por el gobierno de Daniel Noboa tras algunos señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las pasadas elecciones y el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Durante su conferencia matutina del 3 de abril, López Obrador hizo referencia al conflicto interno ocurrido en 2023 y tras el cual en noviembre se convirtió Daniel Noboa en presidente de Ecuador. Hoy hablaba yo de que de manera muy extraña, hubieron elecciones en Ecuador. Iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba, 10 puntos. Entonces, como 3, 4, 5 candidatos más, ¿no? Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinado. Y la candidata que iba arriba se cae. Y el candidato que iba en segundo sube. Pero la candidata que queda después de este asesinato como sospechosa sigue haciendo campaña en circunstancias, considero, muy difíciles. México hizo público un comunicado en el que anunciaba que otorgaba el asilo político a Jorge Glass. En el comunicado, el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, asegura que, al avisar formalmente a Ecuador sobre su decisión, tramitará el salvoconducto respectivo que le permita a Glass ir de la embajada al aeropuerto Mariscal de Sucre. Sin embargo, horas después del anuncio de México, la Cancillería ecuatoriana dijo en un comunicado que no es lícito conceder asilo a personas condenadas o procesadas por delitos comunes y por tribunales ordinarios competentes. Por eso dijo que no concedería el salvoconducto porque esta decisión de México apoya la evasión de la justicia del Estado ecuatoriano y promueve la impunidad. La noche del 5 de abril del 2024, la policía ecuatoriana irrumpió en la embajada de México en Quito y detuvo a Jorge Glass. En un comunicado, la presidencia de la República de Ecuador dijo que al haberse abusado de las inmunidades y privilegios concedidos a la misión diplomática que albergaba a Jorge Glass y conceder un asilo diplomático contrario al marco jurídico convencional, se ha procedido con su captura. Al finalizar el comunicado, dice que Ecuador es un país soberano y no vamos a permitir que ningún delincuente quede en la impunidad. Reiteramos nuestro respeto al pueblo mexicano que comparte nuestro sentir por la lucha contra la corrupción que afecta nuestro país. El gobierno mexicano reaccionó inmediatamente. Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores de México, dijo en su cuenta de X que la irrupción de la policía ecuatoriana en su embajada había sido una flagrante violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Este documento fue firmado por 190 países, incluido Ecuador, para regular las relaciones diplomáticas entre los países y la inmunidad del personal diplomático. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas establece que los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión. Es decir, Ecuador necesitaba permiso de la embajadora mexicana para ingresar y así detener a Glass. Pero como siempre, me gustaría saber qué piensas tú. Los leo en la parte de los comentarios.